Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. El día de hoy estaremos viendo un tema sumamente importante en programación, y me refiero a las conversiones, también conocidas como casting, el cual es un término que estaremos viendo mucho en libros de programación y en Internet. ¿Qué es una conversión en C Sharp? No es más que el proceso de convertir un tipo de dato en otro. Es decir, como ya hemos hablado en videos anteriores, en una variable de tipo entero solo puedo almacenar un número entero, así como también en una variable de tipo string solo puedo almacenar una cadena de texto. Pero ¿qué pasa si en ocasiones necesitamos almacenar un valor de un tipo de dato en específico en una variable que admite otro tipo de dato totalmente diferente? Ahí es cuando entra en acción el casting. Es importante saber que existen dos tipos de conversiones, las conversiones implícitas y las conversiones explícitas. Hablemos primero sobre las conversiones implícitas. Cuando hablé de las variables en su momento, vimos que podíamos almacenar un número entero en una variable de tipo double. Es decir, veamos un ejemplo en Visual Studio creando una variable de tipo entero llamada número que va a almacenar un 50. Y luego creamos una variable de tipo double llamada por ejemplo número decimal. Y aquí vamos a almacenar nuestra variable de tipo entero llamada número. Vemos cómo no nos marca ningún error a pesar de que estoy almacenando en una variable de tipo double una variable de tipo entero. Es decir, estoy almacenando en una variable que admite números decimales un número entero. ¿Y cómo es esto posible? Gracias a las conversiones implícitas. En C Sharp, pues, internamente el compilador se encarga de analizar estos dos tipos de datos y determinará si son compatibles entre sí de acuerdo a ciertas reglas proporcionadas por el propio lenguaje de programación. En este caso, veremos en un momento que la documentación oficial de .NET nos ofrece una tabla con todas las conversiones numéricas implícitas que se pueden realizar en C Sharp. De momento vamos a mostrar esto por consola para verificar que funciona. Mostramos número decimal, que es nuestra variable double que está almacenando la variable de tipo entero, y ejecutamos. Esperamos y veremos que efectivamente nos muestra el número 50, es decir, la conversión implícita está funcionando en este punto. No se pueden hacer conversiones implícitas de todas las variables y lo vamos a ver a continuación en la tabla que les mencioné. Venimos a Google y escribimos conversiones en C Sharp. Ingresamos en el primer link que nos aparece, que pertenece a la página Microsoft Learn, que como vimos en la clase pasada nos lleva a la documentación oficial de .NET, y acá nos muestran pues una explicación de lo que son las conversiones de tipos en C Sharp. Aquí vemos un ejemplo donde nos muestra un error a la hora de almacenar una cadena de texto dentro de una variable de tipo entero, lo cual es algo incompatible, pero nos muestran este ejemplo precisamente para ver cómo podríamos resolverlo a través de las conversiones. Si seguimos bajando, pues podemos leer toda esta información que es relevante. Si venimos acá específicamente en las conversiones implícitas y nos paramos en este párrafo, nos dice que para obtener una lista completa de las conversiones numéricas implícitas, consulte la sección Conversiones numéricas implícitas. Vemos que este es un link, si le damos clic, nos lleva directamente a la tabla que les mencioné anteriormente, donde nos muestran todas las conversiones numéricas implícitas posibles en este lenguaje de programación. Vemos acá en la columna de la izquierda que tenemos los tipos de datos que podemos convertir y en la columna de la derecha tenemos todos los tipos de datos a los que podemos convertir. Me explico. Una variable de tipo entero, de tipo int, puedo convertirla en una variable de tipo long, float, double, decimal o nint. Así como también una variable de tipo byte, por ejemplo, la puedo convertir en cualquiera de estos tipos de datos. Por lo tanto, a la hora de realizar cualquier tipo de conversión, es muy importante que se acerquen a esta lista y puedan determinar si es posible realizar esa conversión o no, de forma implícita, ojo, porque en un momento veremos las conversiones explícitas para solucionar los problemas que ocurren al no poder convertir implícitamente un tipo de dato en otro. Vemos acá una característica importante y es que todas las conversiones se realizan desde un tipo de dato de menor tamaño en bits a un tipo de dato con un mayor tamaño en bits. Me explico. Recuerden que cuando vimos la clase de las variables, cada tipo de dato tiene un tamaño de bits especificado. Por lo tanto, si vemos el tipo de dato int recordemos que tiene un tamaño de 32 bits y long tiene un tamaño de 64 bits. Por lo tanto, al ser int menor que long, puedo convertirlo implícitamente. Pero ¿qué pasa si yo quiero realizar lo contrario? Es decir, convertir un long en un int. No podría, porque el tipo de dato long es mayor en tamaño de bits que el int.
Vamos a ver un ejemplo de cómo realizar una conversión implícita. El link de esta página se los estaré dejando en la descripción de este video para que puedan echarle un vistazo. Volvemos a Visual Studio y aquí veremos dos ejemplos de conversiones implícitas en C# que lo podemos ver en la propia tabla que acabamos de ver. Si nosotros creamos una variable de tipo entero llamada número y le almacenamos el número 100 y luego creamos una variable de tipo long llamada número grande, por ejemplo, y le almacenamos la variable de tipo entero número, veremos que no nos da un error. Lo mismo que ocurrió con lo que hicimos hace un momento, convirtiendo una variable de tipo entero en una variable de tipo double. Acá internamente está ocurriendo lo que es la conversión implícita, gracias a que el compilador detecta y determina que estos dos tipos de datos son compatibles. Y además que coincide la característica que mencioné hace un momento de que estoy convirtiendo un tipo de dato de menor tamaño de bits en un tipo de dato de mayor tamaño de bits. Por lo tanto, si yo muestro por consola número grande, no debería tener ningún problema en mostrarme el número 100, ya que es una conversión implícita válida. Lo mismo ocurre si yo intento convertir una variable de tipo float en una variable de tipo double. Creamos una variable de tipo float llamada número decimal que va a almacenar el 4.5, por ejemplo. Vemos que aquí me da un error y esto es algo que se me olvidó mencionar en la clase de variables, y es que, por ejemplo, en tipos de datos como float, que luego del valor debo colocar un sufijo, en este caso la letra F, ya sea en mayúscula o en minúscula. Vemos cómo desaparece el error. Yo lo dejaré en mayúscula. Este sufijo es con el objetivo pues de identificar y diferenciar los diferentes tipos de variables a la hora de realizar un programa. Esto es algo ya predefinido en el propio lenguaje de programación. Veremos que lo mismo ocurre en el caso del long, pero la diferencia es que en long, si yo no coloco el sufijo, no me va a marcar el error, cosa que sí ocurre en este caso. Ahora voy a crear una variable de tipo double, la cual voy a llamar, no sé, número double, y voy a almacenar la variable de tipo float, número decimal. Vemos que al igual que ocurrió en este caso, no nos marca ningún error, y esto es porque esta es una conversión implícita válida que vimos en la tabla. Un float podemos convertirlo en un double de forma implícita. Si nosotros mostramos por consola número double, veremos que me va a mostrar el 4.5. Efectivamente, aquí lo tenemos. De esta forma funcionan las conversiones implícitas. Pueden guiarse de la tabla que vimos anteriormente para poder realizar sus ejemplos y prácticas y que se vayan acostumbrando a qué tipos de datos podemos convertir implícitamente y cuáles no. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que yo quiera convertir una variable de tipo long en una variable de tipo int? Yo no lo podría hacer. Como mencionamos anteriormente, long es un tipo de dato de mayor cantidad de bits que int, por lo tanto me dará un error. Número grande, por ejemplo, es igual 5600. Vean que no me da ningún error, pero es recomendable colocar el sufijo L en este tipo de variables, puede ser mayúscula o minúscula, y luego creo una variable de tipo int llamada número, y aquí voy a almacenar la variable de tipo long. Y vemos que acá sí me da un error, y esto es porque, vean lo que nos dice acá, no se puede convertir implícitamente el tipo long en int por lo que mencionamos anteriormente. ¿Cómo resolvemos este tipo de casos? Con las conversiones explícitas. ¿Y cómo realizamos una conversión explícita? Simplemente antes del valor o variable del tipo de dato que queremos convertir, vamos a colocar entre paréntesis el tipo de dato al que lo queremos convertir. Es decir, si yo quiero convertir un long en un int, yo dentro de paréntesis tengo que colocar la palabra reservada int. Y vemos cómo desaparece el error. En este punto yo estoy convirtiendo explícitamente un tipo de dato long en un int y lo almaceno obviamente en la variable int. Por lo tanto, si ahora yo muestro por consola número, me va a mostrar el 5600. Acá lo tenemos, que ahora es un número entero, o mejor dicho, un número de tipo int. Podemos hacer lo mismo en este caso. Yo puedo convertir una variable de tipo double en una variable de tipo float. Veamos, double, la llamamos número 1, por ejemplo, le ponemos aquí cualquier valor, creamos una variable de tipo float llamada número 2 y aquí almacenamos número 1. Vemos que al igual que acá arriba nos marca un error. Es por la misma razón que les expliqué. Para convertir esto explícitamente simplemente colocamos dentro de paréntesis la palabra reservada float y ya se resuelve nuestro problema. Es decir, ahora estamos convirtiendo un double en un float y lo almacenamos en la variable número 2. Si mostramos esta variable por consola,
veremos que efectivamente se mostrará por consola el número 56.4. Estas son las variables explícitas. Vemos que las variables implícitas se realizan de forma automática por el compilador y las variables explícitas es necesario que nosotros coloquemos la palabra reservada del tipo de dato antes del valor que queremos convertir. Si volvemos a esta página y bajamos un poco, encontraremos que también tenemos una tabla que nos muestra todas las conversiones numéricas explícitas que podemos realizar en C#. Y vemos que acá nos aparecen todas las posibilidades que abarcan las conversiones explícitas. Pueden echarle un vistazo. Les recomiendo que realicen pruebas por su propia cuenta, probando todos estos tipos de datos. Es decir, prueben convertir un tipo de dato int en un tipo de dato byte, por ejemplo. Pueden convertir explícitamente un tipo de dato double en un tipo de dato long. Hagan sus pruebas y combinaciones para que se vayan acostumbrando a este tipo de conversiones, ya que las estaremos utilizando en los siguientes videos para realizar ciertas prácticas. Para finalizar este video, vamos a ver un método de la clase console, el cual me va a permitir escribir cualquier valor por consola y veremos que este método lo podemos aprovechar de mejor forma con las conversiones. Así que vamos a escribir por consola el siguiente texto. Escribe tu nombre. Lo que quiero es que este programa me pida mi nombre y me permita escribirlo a través del teclado. Para ello, primero tenemos que crear una variable de tipo string donde voy a almacenar el texto que yo introduje por el teclado, en este caso mi nombre. Y para hacer esto necesitamos utilizar el método readLine, que es el método que quería que vieran, que pertenece a la clase console. Lo de los métodos es algo que lo veremos ya en pocos videos, ya falta poco. Solo quiero que se queden con la sintaxis de cómo escribir esta línea de código para poder permitirnos escribir algo por consola a través del teclado. Lo que hace este método es pausar el flujo de ejecución del programa hasta que nosotros escribamos algo por teclado. Una vez que lo hagamos, él va a reanudar ese flujo de ejecución para seguir ejecutando las siguientes líneas de código. ¿Cómo funciona este método? Si nosotros primero colocamos el puntero sobre el método, veremos acá que nos dice string. Este es el tipo de dato que devuelve el método. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo escribo por teclado cualquier texto, en este caso me piden mi nombre, yo voy a colocar Simón. Cuando yo escriba Simón, realmente este texto se va a almacenar donde tengo el método. ¿Por qué? Porque devuelve una cadena de texto. Es decir, es como si yo estuviera realmente haciendo esto. Es como si yo estuviera intercambiando el texto por el método. Pero realmente lo que está haciendo el método es devolverme el texto que yo estoy escribiendo por el teclado y colocándomelo acá, que es donde lo estoy almacenando en la variable nombre. Si yo aquí, pues, muestro por consola mi nombre es, y acá coloco el nombre de la variable, vamos acá a devolver el método porque es lo que queremos, console.readLine. Muy bien. Si nosotros ejecutamos este programa, veamos lo que pasa. Como vemos, acá nos muestra esta primera línea de código, en donde mostramos por consola escribe tu nombre. Pero vemos que no nos muestra más nada. ¿Por qué? Porque como dije, al momento de llegar a esta línea de código, donde está el método readLine, él se va a encargar de parar o de frenar el flujo de ejecución del programa. Por lo tanto, en este momento, el programa está detenido hasta que yo introduzca algo, un texto, en este caso mi nombre. Y una vez que yo le dé Enter, él va a continuar la ejecución del programa ejecutando en la siguiente línea de código, en donde me va a mostrar mi nombre es Simón. ¿Por qué? Porque Simón se está almacenando donde está este método, es decir, en la variable nombre. Si yo le doy Enter, precisamente me dice mi nombre es Simón. Así es como funciona este método readLine. Si nosotros hacemos otro ejemplo, en este caso pues con una variable de tipo entero para preguntarnos nuestra edad, vamos a mostrar por consola, escribe tu edad y acá vamos a crear una variable de tipo entero donde vamos a almacenar esa edad. Acá hacemos lo mismo que en el caso pasado, console.readLine, para poder escribir por teclado el valor. Pero ahora vemos que nos marca un error, y esto es por lo que les dije anteriormente. Este método devuelve un string. Es decir, si nosotros acá colocamos un 20, realmente nosotros estamos colocando es una cadena de texto en forma de número, es decir, una expresión numérica dentro de una cadena de texto. Nosotros acá no estamos introduciendo un número al colocar un 20, estamos introduciendo una cadena de texto y como sabemos no podemos almacenar una cadena de texto en una variable de tipo entero. Entonces, como sabrán, tenemos que hacer una conversión. Pero nosotros lamentablemente no podemos realizar
la conversión como la vimos anteriormente. Es decir, no podemos hacer esto. Nos sigue marcando un error. ¿Cuál es la solución para este tipo de casos? Existe un método que nos va a permitir convertir una cadena de texto en un número entero. Este método pertenece a int. Si nosotros colocamos la palabra reservada int y luego un punto, veremos que al igual que una clase, cabe destacar que int no es una clase, lo veremos más adelante, también nos muestra métodos. Y tenemos el método parse. El método parse nos dice que convierte la representación en forma de cadena de número, es decir, una representación de una cadena de texto en forma de número, en un número entero de 32 bits, en este caso en un int. Si yo coloco parse, yo tengo que encerrar dentro del paréntesis una variable de tipo string. En este caso, recordemos que el método readline nos devuelve un string. Entonces nosotros podemos colocar dentro de esos paréntesis el método readline sin ningún problema. Y vemos que ya no nos marca un error. ¿Qué es lo que hace esta línea de código? Primero nos pide por consola que escribamos un número. Ese número se almacena en forma de texto dentro del método parse de esta forma. Y el método parse se va a encargar de convertir esta cadena de texto en un número. En este caso va a almacenarme un 20 en la variable edad. Pero ojo, nosotros solamente vamos a poder convertir con este método siempre y cuando la cadena de texto sea solo numérica. Es decir, en este caso como la que tenemos acá. Pero si nosotros tenemos lo siguiente, nos va a dar un error. ¿Por qué? Pues porque acá realmente esto no es un número, sino que es una expresión alfanumérica. Es decir, tenemos números y texto dentro de nuestra cadena de texto. Por lo tanto, nosotros no podemos convertir esto. Solo podemos convertir siempre y cuando la cadena de texto solo represente un número. Bien, vamos ahora a mostrar por consola el resultado. Mi edad es edad. Si nosotros ahora ejecutamos el programa, perdón, aquí tenemos que colocar el método console.readline. Bien, vamos a ver qué ocurre. Pues al igual que el ejemplo anterior, pues nos muestra la primera línea de texto que es escribe tu edad. Y luego nos pide pues que escribamos nuestra edad. En este caso, hasta que no escribamos la edad, no va a ejecutar la siguiente línea de código. Vamos a escribir 20 y veremos ahora que el 20 pues lo va a regresar este método, se va a almacenar dentro de estos paréntesis y el método parse se va a encargar de transformar este 20 en un número entero. Si le damos enter, pues efectivamente me dice que mi edad es 20. Y acá lo tenemos. Así funcionan las conversiones en C# y así funciona este método readline. En los próximos videos estaremos viendo cómo profundizar más en estos temas aplicando todo lo que hemos aprendido hoy en diversos ejemplos y ejercicios para consolidar más los conocimientos. Sé que a veces puede ser un poco difícil de entender, sobre todo porque estamos comenzando y nos falta entender algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, todavía no tenemos conocimiento certero de lo que son los métodos ni de las clases, pero les pido en este caso que tengan paciencia y simplemente se queden con la sintaxis de cómo se realiza esto y más adelante lo iremos entendiendo poco a poco para que sepan de dónde sale todo. Así que espero que este video lo hayan entendido, les haya gustado y si les gustó, suscríbanse al canal si no lo están, denle like al video y activen la campanita para que puedan estar atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y muchas gracias.